con harta fuerza, pero además tenía un trabajo más o menos planificado, un plan de trabajo, ¿cierto?, que se estaba activando, que se estaba dividiendo a través de comisiones, etc. No obstante eso, al día siguiente, de cuando habíamos ya definido cómo nos íbamos a operativizar a través de este plan, coordinando labores, etc., ocurren los desafortunados hechos que ya todos conocemos con las municipalidades en Curacautín específicamente y en otros territorios de la Araucanía, que reabren en el fondo este dolor y esta herida que tenemos con la latencia de una inconexión o esta fisura, esta falla que tenemos, ¿cierto?, entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche. De allí que decidimos activarnos y a través de una comisión que existe históricamente en el Colegio de Antropólogos y Antropólogas, que es la de Derechos Humanos, que perdónenme que la resuma así en una frase en su trabajo, porque es una comisión que ha persistido en todos estos años, surgió en su momento, ¿cierto?, con un fuerte trabajo en lo que es el tema de los detenidos desaparecidos, en años muy difíciles de la historia de este país, que, para resumir, igual insisto que estoy resumiendo, en el 2019 estuvo fuertemente abocada a los derechos humanos de las personas en el contexto de la protesta social, sobre todo en el segundo semestre y de ahí en adelante, y que en este proceso de nuevo directorio se estaba reactivando, ¿cierto? Y decidimos que, bueno, este es uno de los temas que, si bien los derechos humanos son muy transversales, este es uno de los temas, los derechos de los pueblos, en un sentido amplio, es algo que queremos abordar. Pueblos indígenas, población migrante, población afrodescendiente y en general pueblos excluidos. Entonces, de esta Comisión de Derechos Humanos se desprende una serie de grupos de trabajo que han decidido sobrepasar las acciones habituales que solemos hacer desde estos escenarios, como las declaraciones públicas respecto del tema de los derechos de los pueblos indígenas, y cuando ocurren estos atropellos tan dolorosos, ¿no?, a esos derechos, sino que generar, por ejemplo, a través del grupo de trabajo de observatorio que se está empezando a gestar, este tipo de foros para conversar y problematizar estos temas. Otra comisión que está elaborando un documento, un constructo, digamos, macizo para describir desde una mirada antropológica el mal llamado conflicto mapuche, y otra comisión de articulación de las universidades para establecer un compromiso con los derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, como les mencionaba ella, excluidos. Después de este preámbulo, ya pasando a esta jornada que, como les decía, se enmarca en la Comisión Observatorio, a quienes saludo, que tienen que estar por ahí, Tatiana Araya, de nuestro directorio del periodo 2020-2022, y Natalia Caniguán, que seguramente también tiene que andar por ahí, que está liderando aquello. Ahí está Tatiana saludándoles. Ellas son las coordinadoras de este proyecto de observatorio y por ende de esta instancia. ¿Ya? Luego de eso, bueno, comentarles que ya vamos a pasar a la conversación. Quiero presentar a nuestros distinguidos invitados y colegas que tenemos esta tarde, brevemente. Si ellos quieren después, bueno, podrán agregar algo. Yo aquí tengo un poco de antecedentes de ellos, a quienes saludo con harto cariño y mucho respeto por haber acogido esta invitación. Primero a Lamien Rosamel Millamán, voy a leer un poco, que es antropólogo, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, así que colegas, ¿cierto?, de alguna manera de la misma casa de estudios nosotros. Sus estudios han estado vinculados al movimiento indígena en América y en el mundo, al racismo, a la globalización. Expresidente de nuestro colegio también, del periodo 2017-2019, dirigente nacional mapuche en los centros culturales mapuche entre los años 1979 y 1986, dirigente internacional en el Consejo Indio de Sudamérica en 1983 y en 1984. También ha integrado varias organizaciones internacionales de movimientos indígenas, al Alero de la Laza, vinculadas a Naciones Unidas, entre otros. Es miembro de la comunidad de historia mapuche y dirigente de la comunidad mapuche Rofue, si leí bien, de Padre Las Casas. Así que estamos de comunas vecinas, los saludo yo desde acá al lado de la Fucha Guarriá. Y bueno, nuestro segundo invitado, Enrique Antileo Baeza, que lo saludo también, le comentaba que lo estoy conociendo ahora por web porque no tenía la dicha de conocerlo, antropólogo también, doctor en estudios latinoamericanos, postdoctorante del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Ha investigado y publicado sobre la situación mapuche en Santiago de Chile, la diáspora y el colonialismo, las organizaciones mapuche en el siglo XX, los movimientos indígenas en América Latina y su pensamiento político. Miembro también de la comunidad de historia mapuche, ¿o no, Enrique? No. Pero aparece por ahí en el sitio con hartas nutridas publicaciones. No sé si hay algún vínculo por ahí, después tú ya nos contarás.
Comentarles entonces un poco la hoja de ruta para la jornada. Esperamos que sea una conversa de más o menos 1 hora, quizá un poquito más, dependiendo de cómo vaya la cosa. A través de algunas preguntas disparadoras, ¿cierto?, para iniciar el diálogo, en donde nuestros panelistas podrán explayarse según los puntos que para ellos sean de interés. Una pequeña ronda de preguntas del público asistente posteriormente, según lo que vayan nuestros colegas que están en el equipo de comunicaciones reportándonos de preguntas del público, pero eso lo vamos a avisar oportunamente para que ya puedan irlas escribiendo, ya sea en el chat de Zoom o en el de Facebook Live. Si es que ya estamos saliendo transmitidos ahí, nos avisarán. Saludo también a esa comisión que ha tenido que hacer bastante trabajo para desplegar habilidades técnicas y informáticas para que estemos aquí hoy día escuchándonos. Quisiera darles el pase a Rosamel y Enrique con una primera pregunta bien general para que luego ustedes puedan generar el diálogo, ya que nuestro foro es nuestro primer foro sobre racismo. Quizá un poco desde como la humildad de la ignorancia, si nos pueden definir a partir de los campos en que ustedes han trabajado, ¿qué es el racismo? ¿Cómo se origina? Quizás con un poco de mirada histórica por ahí. Y manifestaciones o expresiones que ustedes vean de ello en la sociedad chilena actual, como lo que está ocurriendo ahora. ¿El que desee partir? ¿Rosamel o Enrique? Enrique le está dando el paso a Rosamel. Bueno, parto yo. Bueno, este tema es bien complejo y con eso uno no quiere evadir, digamos, lo que uno pueda decir en una discusión de este tipo que estamos instalando hoy día como colegio de antropólogos. Hay varias definiciones de racismo, pero en general respecto a lo que se entiende por racismo es toda un conjunto de ideas, creencias y sistemas de pensamiento que tiene un grupo que se supone superior a otro y que implementa acciones y actitudes y comportamientos negativos hacia el grupo que es objeto, digamos, de esta forma, digamos, discriminatoria que es el racismo. Hay muchas interpretaciones de cómo se compone todo este marco ideológico, a veces político, a veces con ingredientes de mucha violencia. Sin embargo, hay consenso, por lo menos en América Latina, de que el racismo lo hemos vivido históricamente, desde la llegada, digamos, de los conquistadores. Eso hay que tenerlo claro, no es una invención de que el racismo tiene que ver con donde hay población negra o población blanca, porque eso es un poco el común denominador de los latinoamericanos para evadir los estudios de racismo. Y en ese sentido, entonces, desde que los colonizadores pisaron el continente, llegaron con esa idea de que hay supuestamente grupos que son inferiores y grupos que son superiores. Y en esa línea, obviamente, los pueblos indígenas comenzaron a sufrir estas políticas. Hoy día, estas ideologías y estos sistemas de creencias están instalados en varias instituciones del Estado. Por eso se habla de que hay un racismo estructural, que están todas las esferas, digamos, que componen la sociedad y el Estado nacional chileno. Es un racismo claramente, obviamente diferente a otros racismos que vamos a encontrar, por ejemplo, con la experiencia ya en Sudáfrica, toda la lucha de Mandela por los derechos, digamos, de la población negra. No tiene en esencia una similitud, pero en el fondo hay los mecanismos con los cuales opera son similares. La diferencia está que en América Latina es muy sutil esta forma de manifestación racista. Y allí se nutre con los discursos del indigenismo, por ejemplo, que se instaló en todo el continente. El indigenismo asumió una idea de que las dos grandes sangres que componen el continente, y sangre indígena y sangre europea, pudieran ser un horizonte que pudiera promover y resaltar, digamos, la presencia de la población latinoamericana y con ello levantar todo el bagaje y el legado cultural de las dos grandes sociedades que supuestamente se encontraban. El indigenismo anuló bastante las manifestaciones, digamos, racistas. También el nacionalismo latinoamericano, desde
desde México al sur. Todos los nacionalismos siempre han buscado homogeneizar la población y también clasificar la población. Por lo tanto, el nacionalismo, tanto de los chilenos, argentinos, uruguayos, todos tendieron a anular, eliminar la presencia de otras identidades nacionales que pudieran existir en el territorio ocupado por la fuerza invasora. Y eso ha perjudicado enormemente la visibilidad, lo que hablan hoy día, la visibilidad, digamos, de estos hechos que deberían ser conocidos. Otro elemento importante, hay muchos, ¿no? Muchos factores, la democracia. La democracia, con la instauración de la democracia en América Latina, parece ser que con el discurso de esa experiencia de la democracia, los ajustes, los derechos, la participación de la gente, como que todo fluyó a través de estos mecanismos democráticos que se instaló en Chile y en otros países igual. Sin embargo, vemos que hay un estallido social donde se demuestra claramente que la democracia está en serio desafío de su contenido, de sus proyecciones, y hay una crítica profunda a este sistema que estamos viviendo, muy vinculado hoy día a la economía neoliberal. Entonces, allí también, finalmente, tenemos este proyecto de unificar a la gente. Y lo otro, y allí va un poco cariño para la izquierda chilena. La izquierda chilena, en su proyecto, digamos, de resolver los grandes problemas sociales y económicos, también arrastró visiones políticas racistas respecto al pueblo mapuche. Hay un autor que lo voy a citar, hay varios. Bernardo Berdichevsky escribió un ensayo crítico en la revista Araucaria, editado en España en el exilio, donde él elabora una pequeña descripción de lo que fue la reforma agraria en el tiempo de Allende. Y allí él demuestra que los mapuches fueron discriminados racialmente porque el Estado reconoció las tierras y reconoció las tierras de los dueños de fondo, pero no reconoció de que esas tierras habían sido usurpadas, robadas, digamos, por el latifundismo. Y por eso acabó, digamos, esa demanda, digamos, de expresión de racismo. Eso en términos muy, muy generales a nivel histórico. Hay una serie de fases, y en ese sentido el racismo hay que entenderlo en sus propios contextos. Ahora, ¿cómo se expresa el racismo aquí? Y con eso termino. De muchas formas. No me venga a decir un académico o un líder o un político que está apareciendo recién el racismo. El racismo está instalado en la sociedad, en las manifestaciones, en el lenguaje cotidiano, en las relaciones familiares, en las relaciones con los vecinos. Allí se expresa el racismo. Entonces, un indicador claramente, digamos, de cómo se expresan estas formas, digamos, discriminatorias, bueno, uno es que la gran masa laboral de los trabajadores mapuche están ocupando y realizando actividades productivas en los más bajos estratos, digamos, de la actividad productiva. O están en la construcción, o están en el servicio doméstico todavía, que han sido como los dos grandes hilos que se ha vivido, y ahora, con esta flexibilización laboral, los trabajadores mapuche están en una situación crítica, sobre todo ahora con la pandemia que tenemos encima. Se expresa también, y hay un montón de cosas, yo creo que vamos a quedar cortos, hay muchas cosas que decir, ¿no? Se expresa en toda la política de los montajes, como la Operación Huracán, como la criminalización del movimiento social, y la acusación, ¿no es cierto?, de que los mapuches actúan en una perspectiva y orientación terrorista. Y allí, entonces, están, en los casos, digamos, de las acusaciones que han recibido nuestros hermanos que están hoy día en esta demanda, digamos, los presos, se refleja una serie de indicadores y de factores que allí se están estableciendo. Y lo último, decir entonces que los indicadores, cómo se expresa el racismo también, es que a nivel general, nos guste o no nos guste,
la situación de pobreza en las comunidades en algunas regiones es extremadamente crítica. Y los índices, digamos, que se han establecido, aunque uno puede ser crítico respecto al modelo de la noción de pobreza, porque eso también es una cuestión muy sociológica, muy economicista, la definición de pobreza, y nosotros, creo yo, Perdimos, parece, la conexión. ¿O soy solo yo? ¿Alguien me avisa? Sí, lo perdimos por un segundo. Vamos a esperar. Sí, vamos a esperar un poquito. Bueno, interesante, entre paréntesis, mientras escuchaba a Rosamel, hay una parte del guante que creo que a lo mejor Enrique la va a poder agarrar después, que es esta parte de la expresión productiva, de cómo la estructura productiva, digamos, y ocupacional está condicionada por sesgos de racismo. Se cayó definitivamente, parece, Rosamel, porque ya no lo veo. Quizá te damos el pase, Enrique, y si Rosamel vuelve y quiere retomar, bueno, le cedemos la palabra otra vez, hasta que se recupere. Sospechoso, Bueno, dicen. sospechoso. Miren que son mal pensados, yo no había pensado en eso, pero bueno, adelante. Bueno, se escucha bien, ¿no? Sí. Súper. Primero, dar las gracias por la invitación al Colegio de Antropólogos y Antropólogas, a Magdalena Acuña, que fue la que me contactó más directamente, a Natalia Canigüén también, y a ti, Bárbara, también por moderar este foro. Un honor estar también con Rosamel, que para el mundo mapuche es una persona con mucha trayectoria, a la que le tenemos un profundo respeto, ¿no? Bueno, solo aclarar, yo ya no soy parte de la comunidad de historia mapuche, lo fui en su momento, pero ahora ya no, entonces es bueno dejar las cosas en claro desde un comienzo. Ahora, esta invitación en torno también a los trabajos que uno ha realizado, entonces voy a responder por la experiencia de investigación que he podido tener y también experiencia personal, vivencial, ¿no? Bueno, Rosamel dijo varias cosas que son, me imagino, para ir conversando uno por uno en una complejidad enorme de este tema, ¿no? Pero tú bien planteabas como una primera pregunta la necesidad como de ir definiendo qué es esto que estamos mencionando como racismo, ¿no? Y ahí quizás el único consenso que podríamos tener como una definición de trabajo, una definición como operacional que nos permita entrar al debate, es que el racismo es, ante todo, un producto histórico, ¿no? Una construcción histórica de formas de pensar la diversidad, la alteridad, que está vinculada con la temática del poder, que está vinculada con la clasificación de los grupos en grupos que son inferiores, superiores, ¿no? O grupos que son explotables por parte de otros que se consideran en un estadio como de más avance o más progreso, ¿no? Ese racismo, por cierto, tiene el principal elemento es que no existe una única forma en que se desarrolla en cada uno de los territorios, ¿no? Por lo tanto, asumiendo algunas definiciones como más cercanas a las de Etienne Balibar, por ejemplo, tendríamos que hablar de formaciones raciales, ¿no? De formaciones del racismo, que tienen que ver con cada uno de los espacios en los que se va a desarrollar, porque va a ir adquiriendo características propias. Estoy pensando así como en los ejemplos que da este autor también, ¿no? Que es muy distinto, ¿no? El racismo vivido por el pueblo judío perseguido en la Segunda Guerra Mundial, es muy distinto al racismo acaecido en Sudáfrica con el apartheid o al de la población afrodescendiente en Estados Unidos, ¿no? Cada una de estas formas de racismo van a ser diferentes y por lo tanto tenemos que hablar de un racismo chileno, ¿no? De un racismo generado en Chile y Argentina, en el Cono Sur, que tiene características específicas de desarrollo histórico y de expresión, ¿no? Y por lo tanto eso, primero plantear que la mentalidad es una construcción ideológica respecto de la superioridad de un grupo u otro por sobre otro. Esa construcción ideológica está anclada en la idea de la existencia de razas, aunque no existan las razas, ¿no? Eso también se ha planteado por varios autores, ¿no? Principalmente estoy pensando en los trabajos también de María Emilia Tilluk, ¿no?
Aunque no existan las razas o esa haya sido una discusión desechada ya desde la década del 50 en adelante, por lo menos en el campo de la antropología, estoy pensando en todo el trabajo que hizo la UNESCO desde la década del 50 para poder desmentir el mito de la raza, ¿no? A pesar de que teóricamente ya está desechada esta idea, siguen habiendo formas de racializar a los grupos, ¿no? Es decir, que independiente de que a nivel como profesional o a nivel como de la investigación científica esto se haya ido debatiendo durante largo tiempo, particularmente, como insisto, a nivel internacional como lo hizo la UNESCO, sigue sobreviviendo en las personas una mentalidad que tiende a la clasificación racial. Y esa clasificación va a operar seleccionando atributos, seleccionando elementos de lo que es visible o incluso de lo invisible para poder clasificar a los grupos en inferiores o superiores, ¿no? Esos atributos, hay una antropóloga que a mí me gusta mucho, que es Claudia Briones, que es una antropóloga argentina, ella va a llamar a esos atributos diacríticos, ¿no? Diacríticos que son seleccionables para articular un discurso sobre la diferencia racial. Insisto, aunque no exista esta diferencia racial propiamente tal, ¿no? Por lo tanto, el atributo o la selección puede recaer en cualquier cosa, ¿no? Desde lo más elemental, que puede ser la piel, que puede ser el color de la piel, ¿no? El pigmento de la piel, hasta la forma de hablar, la forma en que manejamos ciertos idiomas, las características culturales, ¿no? Cuando el racismo se ancla en elementos culturales, pasa a tomar también otro tipo de fisionomía particular, ¿no? Y ese racismo incluso existe antes de que se construyeran en sí mismo esta noción de la raza, ¿no? Lamentablemente acá hay varios siglos de pérdida de tiempo, por así decirlo, que tiene que ver con que al menos desde el siglo, por decir una cosa, ¿no? Desde el siglo XV en adelante, hay una lista de sujetos que se fueron ligando a la ciencia, ¿no? Que fueron hablando particularmente de la clasificación racial de la población humana, ¿no? Y eso nos pesa hasta el día de hoy porque es literatura del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿no? Pensando en Darwin, en Linneo, ¿no? Distintos tipos que clasificaron a la humanidad en distintos grupos, ¿no? Eso empieza a desmontarse recién en el siglo XX, ¿no? Entonces hay varios siglos que nos anteceden en que ese pensamiento se forjó, y por lo tanto es de una tremenda envergadura desarrollar como una práctica o una discusión antirracista, ¿no? Pensando en que eso, imagínense cómo ha ido calando en los distintos grupos, en las escuelas, en el pensamiento de las ciencias naturales, como también en el pensamiento de las humanidades, ¿no? Y tenemos más o menos todo en contra, es todo en contra porque efectivamente ese racismo se va a expresar a nivel institucional y a nivel sociológico también, pensando en estas mismas categorías que usa Etienne Balibar, ¿no? La forma de clasificar a la población va a permear, ¿no? Va a permear la estructura del Estado, pero también va a permear las relaciones intersubjetivas que sostenemos, ¿no? Y eso es lo más complejo, eso es lo más complejo porque es un lenguaje difícil de contrarrestar, ¿no? Creo que la labor que puede hacer el Colegio de Antropólogos como un actor más en esto es fundamental, ¿no? Junto con otros actores, ya vamos a hablar de eso, como un poco de medidas que se pueden tomar o actitudes que se pueden tomar frente a este tema, pero es una discusión de largo aliento, ¿no? La clasificación de las poblaciones en razas sirvió para el proceso colonial, ¿no? Ya lo dijo también el sociólogo peruano Aníbal Quijano en un trabajo interesante que tiene ahí con Immanuel Wallerstein, donde hablaron de lo compenetrado que estaba la idea de colonialismo con la idea de raza, ¿no? Con la idea de racismo y de clasificación racial. Por lo tanto, llevamos varios siglos en esto y ha sido toda una lucha, particularmente para el pueblo mapuche, desarticular o hablar contra esto, ¿no? Y eso lo digo porque evidentemente lo que sacude esta reflexión son los hechos sucedidos en Curacautín, ¿no? El impacto que tuvo para nosotros y creo que para todas las personas, el linchamiento que hubo en Curacautín, ¿no? La acción del Ku Klux Klan chilensis fue realmente doloroso para muchas personas, no solo doloroso en el acto de ver cómo opera el linchamiento racial a partir de un discurso articulado por la derecha chilena, sino porque es removedor, ¿no? O sea, todas las personas que hemos sido racializadas, ya sea por ser mapuche, por color de piel, por nuestros apellidos,
se nos remueve algo cuando pasan estas cosas, ¿no? Hay una memoria emocional que cargamos los sujetos racializados, y que cuando pasan estos hechos, todo eso es como un terremoto que nos sacude, ¿no? Por lo tanto, es muy complejo abordarlo en el presente, pero es una realidad que está, ¿no? Yo en lo particular, lo único que podría como ahí como comentarle es que recorriendo las escrituras del pueblo mapuche, de sus dirigentes durante todo el siglo XX, hay ahí hartos vestigios de que se ha desarrollado permanentemente una lucha contra el racismo, ¿no? Porque lo que sucedió en Curacautín no es un elemento aislado si vemos la historia en un proceso de larga duración, ¿no? El siglo XX está plagado de matanzas, de masacres, de asesinatos a mansalva, de expoliación y despojo de las tierras mapuche por parte de los grupos coloniales, ¿no? En el caso mapuche particularmente, creo que es importante entender que el racismo está ligado al colonialismo, ¿no? La formación de la idea del imaginario racial contra el pueblo mapuche está ligado primero al colonialismo castellano, ¿no? Pero particularmente está ligado al colonialismo chileno y argentino. Y ese colonialismo tiene varias funciones o ha ido transformándose también, ¿no? Partió como una situación colonial que nos parece similar a las de otros continentes, como una ocupación y despojo territorial de una población, pero ya con el tiempo se parece más a lo que se ha llamado en otras latitudes el colonialismo de asentamiento, ¿no? Que es cuando se termina por disminuir o reducir a la población originaria de ese territorio, como es el caso mapuche, ¿no? Se le termina de expoliar sus espacios, forzando también un proceso migratorio de largo alcance, incluso constituyéndola en minoría dentro de su territorio histórico, ¿no? Hoy día el pueblo mapuche es una minoría en la 9ª y en la 8ª región, salvo en algunas comunas, pero en general es una minoría, y eso pasa porque hubo grandes grupos de colonos que se instalaron en este territorio, forjaron un pensamiento anti-mapuche, y hoy día estamos viendo las consecuencias de eso, cómo ha permeado esa lectura, esa realidad sociopolítica en la educación, en la mentalidad de las personas, ¿no? Es indesmentible que existe racismo en el territorio mapuche y contra el mapuche en Chile, ¿no? Sería sacarnos la suerte entre nosotros mismos, ¿no? Y ese racismo es tan duro y crudo que se vuelve hasta funcional, ¿no? Para los discursos de ciertos grupos, ¿no? Y particularmente lo digo porque hay aquí algo que es importante ir como contrarrestando, ¿no? La derecha chilena ha articulado dos posiciones, o diríamos una posición contra lo que nosotros hacemos o llamamos un análisis del racismo, ¿no? Ellos plantean, en los sectores de derecha chilena, que lo que hemos nosotros levantado como crítica es una narrativa, ¿no? Una narrativa contra el racismo que permite invisibilizar, ¿no? La violencia que existe hoy día en la región, ¿no? Lo han dicho varios sectores de la derecha, y particularmente creo que es importante situar también a la prensa, ¿no? Los dos periodistas que lideran la radio Bio Bio, Tomás Mochati y Nivaldo Mochati, han hecho columnas un poco para desmentir la existencia del racismo a nivel de llamarlo como algo prácticamente, digamos, de poca monta o anecdótico, ¿no? Cuando los sujetos racializados no han estado en esa posición o no entienden la articulación entre colonialismo y racismo, los llevan a este tipo de opiniones, ¿no? Con todo eso en contra, esos tipos de discursos se parecen mucho a lo que era la prensa chilena del siglo XIX, que justificó, ¿no? El robo y usurpación de los territorios mapuche. Con todo eso en contra está luchando no solo las organizaciones y movimientos mapuche, sino también las familias mapuche que tienen que vivenciar la experiencia racista en distintos espacios, ¿no? Es una cuestión tan grande que evidentemente se necesita un cambio, una transformación educacional, pero también política al respecto, una suerte de militancia, una suerte de convicción de que para construir algo distinto entre las sociedades que habitan en este territorio se requiere también desmontar esa perspectiva racista, ¿no? Con eso, para iniciar, me gustaría quizás partir, no sé si Rosamel volvió, pero ahí para ir conversando también entre nosotros, entre nosotras. Gracias, Enrique. Por supuesto, yo no quería interrumpirte porque estaba muy atenta prácticamente aquí en clase, escuchándote con alta atención. Sí quería darle de nuevo la bienvenida a Rosamel, que, bueno, se nos cayó, esas cosas pasan, digamos, en estas instancias, pero
si quisiera continuar también, a lo mejor retomar lo que había dicho antes de perder la conexión, o yo ya puedo a lo mejor proponer otra pregunta para que sigamos conversando. Quizás un poco hilando con lo que dijo Enrique ahora último. No sé, Lamien, Rosamel. O seguimos adelante nomás. Tiene el micrófono, parece que estuviera hablando, pero tiene el micrófono apagado, ¿no? A ver ahí. ¿O lo perdimos de nuevo? Yo al menos aquí lo veo pegado. Chuta. A ver si vuelve. Están todas las cámaras apagadas, ¿verdad? Sí. Que a veces eso... La cámara está apagada, no sé por qué. Sí. A ver si vuelve. ¿Por ahí sí? ¿Sí? Micrófono. Ahí sí. Estaba con problemas de conexión. ¿Volvió ahí, Rosamel? ¿Nos escucha? ¿Aló? Nosotros lo vemos y parece que el micrófono está encendido, pero no sé si él nos está escuchando. No, ahí se quedó pegado de nuevo. Bueno, hagamos lo siguiente. Yo quiero proponer ya otra pregunta como para que sigamos la conversación, pero cuando Rosamel vuelva, te voy a tener que interrumpir, Enrique, para ver si es que recupera, aprovechando, digamos, que recupere la conexión, poder recapitularle a él, porque seguramente se está perdiendo de esto de ahora, y para que vuelva a entrar al ruedo de la conversa va a haber que ponerlo un poquito más al día. A propósito de lo que comentabas de las múltiples expresiones de racismo y de toda esta carga o todo este imaginario que hay en contra para lidiar con eso, mi segunda pregunta iba como ya a cruzar el racismo con otras categorías o con otras dimensiones de la vida social. ¿Cómo se intersecta, por ejemplo, el racismo con variables como género, como la generación o la edad, con la clase social, con el territorio? Yo sé que tenemos, bueno, aquí tenemos dos panelistas, digamos que de territorios diferentes, seguramente nos van a poder hablar ahí de distintas expresiones. ¿Cómo lo ves tú, Enrique? Y Rosamel está, volvió, ¿no? He vuelto. Sí. ¿Hasta dónde quedó? No alcancé a captar tu pregunta. Ya, repito la pregunta entonces para que aprovechemos que está bien conectado y parte usted. La idea Okay. era ya poder vincular como hay expresiones, ¿cierto? Estamos hablando de que el racismo, hay múltiples expresiones, en lo último que le alcanzamos a escuchar también dijimos que, o usted dijo que podrían haber, numerarse muchísimas expresiones de él, quizá lo que yo ya quería era intencionar a que lo vinculáramos con otras categorías dentro de nuestro constructo social, ¿cierto? Como la clase, la edad o la generación, digamos, la variable generacional, el territorio, cómo se intersecta, en el fondo quería llegar a ese conceptual de interseccionalidad, cómo se intersecta la categoría raza con género, con clase, con territorio, con edad. ¿Cómo lo ven? Partamos por usted, aprovechando que está conectado. ¿Rosamel o lo perdimos? A ver si se recupera, esperar un poquito, y si no, bueno, Enrique, no, tú sí nos estás escuchando, ¿no? ¿Sí? Ahí cayó de nuevo. Sí, escucho, me da lata nomás, como que no, que no se pueda conectar el Rosamel, pero respondo, ¿no? Para no perder el hilo Pero también. ahí está volviendo, démosle, Sí, ¿sí? Ya. ¿Me alcanzó a escuchar la pregunta, sí o no? Volvió. Volvió. Yo digo que aprovechemos el impulso que... Adelante nomás, si es que me escuchó, si no, repito. Repite brevemente. La pregunta es interseccionalidad. ¿Cómo se mezcla el racismo con género, clase, edad y otras variables territorio y otras variables sociales? Bueno, para todos los que han estudiado el racismo, esta práctica o esta ideología siempre es concebida como multidimensional, por lo tanto hay una estrecha relación con todos los
factores que tú enumeraste. Indiscutiblemente, el racismo respecto a los jóvenes está instalado y ha sido instalado históricamente en el sistema educacional chileno, que es referente a negar la identidad de los niños cuando van a la escuela, a los castigos físicos que reciben y al menosprecio que tienen los profesores o ha tenido el sistema educacional hacia la condición de vida y la forma de manifestación cultural que tienen las familias mapuches que tienen, digamos, que son padres, digamos, de esos niños. En el plano de la mujer yo creo que es dramática la situación. Yo creo que allí yo estaba pensando de que aquí nos faltó una compañera que pudiera hablar de la situación, digamos, de la mujer. Sin embargo, históricamente la mujer ha sido una fuerza de servidumbre, digamos, de los grupos dominantes del país. Han estado, digamos, en la vieja historia como empleadas domésticas, en Santiago, Valparaíso, Valdivia, Temuco, en las grandes ciudades. Y hoy día la condición de la mujer tiene que ver con la explotación que reciben en los trabajos, digamos, de temporeros, en los trabajos, digamos, estacionales que hay. Hay mucho abuso, hay mucho menosprecio hacia la mujer y sobre todo la incorporación en este modelo neoliberal de la familia como fuerza laboral. Las madres salen con sus niños a trabajar en la cosecha de arándano o en la cosecha de otra fruta. Entonces allí un segmento que está siendo abiertamente amenazado por esta forma y práctica, digamos, de usurpación y de explotación, porque los trabajos que son allí pagados están sobre la base de que los trabajadores no deben tener sindicato, por lo tanto el patrón se siente absolutamente dueño de la fuerza laboral y él hace lo que estima conveniente. Posibilidades de reclamo son difíciles, porque la gente no está en su sitio, en sus lugares de vida, están en otras regiones a veces y tienen que sufrir todo, entonces todo el bagaje, digamos, de anulación y de desconocimiento que busca el señor que es dueño, digamos, de la fuerza y controla la fuerza laboral. Entonces, todos esos planos hoy día se combinan todo. A veces no es congruente tal vez la posición, pero hay un sistema que los articula y que le da sentido a esas prácticas, digamos, que sufre la población mapuche. Peley. Peley. ¿Enrique? Sí, o sea, opino igual que Rosamel, ¿no? O sea, hay evidentemente el racismo está totalmente relacionado con otras categorías de análisis. Creo que difícilmente se pueden como separar, ¿no? Más bien tendemos o hay que tender como a la posibilidad de articular distintas perspectivas o distintos enfoques, porque se va a ir mezclando todo esto, ¿no? Es un fenómeno de alta complejidad que como producto histórico se va a ir trenzando con varios factores, ¿no? Particularmente yo creo que tiene mucha fuerza la idea de vincular, ¿no?, la situación de clase con la idea de racismo o racialización, particularmente porque también las cifras hablan en Chile de que al menos la población indígena y la población mapuche, por ejemplo, tiene índices de pobreza multidimensional, como se conoce hoy día, mayores que la población chilena, ¿no? En términos de el acceso, las características materiales de las viviendas, como también las características de acceso a servicios básicos, índices de analfabetismo, índices de mortalidad infantil, ¿no? En la mayoría de esos indicadores, la población indígena y la población mapuche tiene situaciones peores que la situación chilena pobre, por así decirlo, en las mediciones. También se escuchan algunas cosas por ahí. A nivel como de la experiencia de género, creo que es importante también mencionar que al menos hay bastantes como trabajos que van a señalar la vinculación, ¿no?, entre ciertas formas del trabajo que se encuentran racializadas en Chile con
la categoría de raza o de racismo, ¿no? Que operan de ese modo, ¿no? Particularmente lo que decía Rosamel con el trabajo de la empleada doméstica, creo que hay varias investigaciones que pueden ayudar a clarificar cómo se articulan estos hechos, y en el caso de los hombres, ¿no? El trabajo en las panaderías, en las urbes, ¿no? O el trabajo en la construcción, hoy día el trabajo de temporeros también, es algo que se tiene que ir analizando, entonces está como todo mezclado, ¿no? Es un fenómeno tan complejo que evidentemente va a traspasar, ¿no? La categoría, y acá nos une un tema como también societal mucho más amplio, ¿no? La sociedad chilena en su conjunto es depositaria de la estructura racializada, y por eso vemos racismo de personas con muchos recursos, pero también personas muy humildes y muy pobres, que están en las mismas condiciones materiales que muchas familias mapuches, van a incurrir en estos mismos actos. Por lo tanto, está como todo ahí absolutamente como mezclado, ¿no? Pero también es necesario hacer salvedad. Y también creo que hay una dimensión que tenemos que analizar que tiene que ver con la expresión del racismo en cosas que generalmente no vemos como racismo, ¿no? El discurso de las políticas multiculturales o las políticas de la diferencia cultural, toda la parte esta como de la folclorización, el New Age sobre el tema indígena, es un racismo extraño, pero también es racismo, ¿no? Toda vez que quien decide cómo es esa alteridad mapuche son exterioridades que no son propias del pueblo mapuche, ¿no? Es decir, el Estado, las empresas, ciertas instituciones van a ir tratando de definir cómo tiene que ser esa indigenidad, ¿no? Esa mapuchidad, y al catalogar o establecer ciertas perspectivas de cómo tienen que ser, se incurre también en una especie de racismo, ¿no? Esto también lo han planteado otros autores, para ahí podríamos compartir también cierta bibliografía al final, pero evidentemente también hay actos racistas ahí, ¿no? Entonces creo que sí, es imposible separarlo como de otras variables o categorías de análisis. Eso por ahora. Bien, interesante y complejo. Lo planteamos en todo caso porque, bueno, es un tema que no siempre se ve, o que el común, tal vez ustedes pueden discrepar o complementarme ahí, pero el común de la sociedad ve como, en este mismo racismo que a lo mejor no se ve como racismo, el mapuche como lo mapuche, como unidimensional, como que fuera una sola cosa, y no con estas variables como no es lo mismo varón que mujer mapuche, no es lo mismo mapuche joven que mapuche de una generación anterior, no hay visibilidad respecto a eso, así que por eso queríamos ahí hilar un poco más fino. Pero ya luego eso quizás va a ser para el espacio de preguntas, o si es que ustedes quieren después profundizar más en algunos temas en los que les interese poner acento, antes de poner otro eje, y que después pudiéramos pasar a preguntas de público. Aclarar que tuvimos la intención de la comisión observatorio que barajó, ¿cierto?, los nombres de panelistas para esta tarde-noche, barajó también, por supuesto, mujeres, siempre en un criterio de paridad. Doy fe que hay feministas en esa comisión, así que no es que ese ojo se haya perdido, sino que por fuerza mayor las colegas que fueron convocadas tenían otras agendas, están habiendo muchos conversatorios, hartas de estas instancias, entonces simplemente por eso, pero esperamos, como es un ciclo y que van a haber otras versiones, que ya podamos tener más diversidad en ese sentido. Ya quizás como a modo de, no sé, esperanza, quería pasar a ese eje, preguntarles qué acciones ven que en el corto, mediano o largo plazo se pueden adoptar para contribuir a la erradicación de este racismo, que es un problema tan complejo. Si Rosamel está en línea, quizás aprovechar que has tenido conexión estable. Le doy el pase al primero. Peña, te leo, yo voy a usurpar el tiempo, así cuando llegue la onda yo voy con todo. Claro, evidentemente que aquí detrás de todo esto, todas estas políticas, ideas, todas estas manifestaciones de racismo que tenemos en la historia que hemos tenido y que estamos analizando hoy día, tienen un trasfondo. Y el trasfondo que yo percibo, y lo he percibido desde mi propia juventud, para allá por los años 60, 70,
cuando estaba apareciendo toda esta demanda en el campo por primera vez de las comunidades mapuche, uno reflexionaba, bueno, reflexionaba por lo que uno podía hacer, ¿no? Y recuerdo que yo estaba en la Universidad de Concepción y los hijos de latifundistas siempre conversaban con mi papá de qué yo estaba haciendo en la universidad, qué cosa estaba estudiando. Ellos estaban más preocupados de mi situación académica que de los propios hermanos, digamos, que viven en la comunidad. Pero le estaban controlando todo. Y más encima la Universidad de Concepción es una universidad roja, imagínate, eso fue como el caldo de cultivo de todo. Entonces, estas expresiones, digamos, del racismo tiene que ver con una política económica instalada en la historia colonial que hemos vivido. Y eso no ha parado. El sistema y la gente racista quiere tener el control del territorio mapuche. Quiere tener el control, quiere ir ampliando su expansión, digamos, del control de esos territorios y hacer de que esta zona se convierta en una zona controlada por ellos y que tengan entonces unas prácticas económicas de lo que hoy día se está explorando en el mundo en la línea neoliberal. Y la clara demostración son la expansión de las empresas forestales. Y su mimetismo que tiene a través de todo el país para ir comprando tierra, no solamente a los mapuches, sino también a quienes de alguna manera tienen control de esos espacios territoriales. Es decir, ningún acto racista no va acompañado con un proyecto, digamos, económico de control y dominio de esos recursos que tiene la población mapuche en este caso. Ley. Ahora sí. Enrique, si quieres continuar. Preguntaba sobre el tema de la esperanza, ¿no? Esa era como la... Un poco. Bueno, es difícil hablar de esto en un contexto en el que estamos, ¿no? Porque generalmente el presente tiende a teñir como lo que estamos como tratando de analizar y evidentemente hay muchas sensaciones ahí de por medio, muchas emociones también que producen los últimos hechos que hemos vivido y presenciado como pueblo, a nivel individual y me imagino que también a nivel colectivo, ¿no? Yo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Ahora, tiendo o quiero pensar que se pueden hacer cosas, ¿no? Si no, no participaría de ninguna instancia como de diálogo al respecto, ¿no? Y eso tiene que ver con que me voy a tomar un poco de las palabras que dijo el vocero de los presos políticos mapuche, Rodrigo Curipán, en la entrevista que le hicieron en Mentiras Verdaderas, ¿no? Y él hizo ver, ¿no?, que lo que pasó en Curacautín era un acto de una minoría, ¿no? Quisiera, aún sabiendo que a riesgo de que eso puede ser como algo que en verdad no sabemos, que efectivamente la estructura racista es algo histórico y de difícil disolución, quisiera verlo así también yo, pensando en que es posible rearticularse en sociedades más dialogantes, ¿no? Y para que eso cambie, evidentemente yo no tengo la receta, ¿no? Yo solamente sé que para que eso cambie debiéramos concebirnos como no solo las políticas públicas como una transformación como de la sociedad, sino que debiéramos en los espacios donde estamos generar como militancias antirracistas, pienso yo, ¿no? Combatir el racismo desde una perspectiva del ser, que me parece lo más relevante. Es decir, en los espacios donde estemos, tanto los macropolíticos como los micropolíticos, como pueden ser los espacios familiares, los espacios de convivencia cotidiana, los espacios laborales, debiéramos generar una perspectiva antirracista que nos ayude un poco a desmontar esta idea, ¿no? Lo que pasa es que ese racismo, claro, lo vamos a ver institucionalmente, en la judicialización, en el encarcelamiento, en la trata del problema de tierras, ¿no? En toda esa parte lo vamos a vivenciar siempre, ¿no? Eso va a continuar en esa línea. Pero el racismo que se ve como en la cotidianidad, ese que está introyectado en las personas, es algo que vamos a tener que empezar a combatir sí o sí en cualquier dimensión, ¿no? Cuando nos subamos a un transporte colectivo, ¿no? Cuando estemos conversando con las y los vecinos. Por lo tanto, creo que generar una militancia antirracista hoy día se vuelve también como sumamente necesario. Creo que la lucha de los movimientos feministas ha llevado o ha logrado poner en el tapete una posición,
y eso ha sido un gran logro, porque hay que definirse de cierto modo en el quehacer público y en el quehacer cotidiano. Creo que lo mismo debiéramos hacer con este tema. Debiéramos pasar a tratar de definir cada uno de nosotros y nosotras una perspectiva, ¿no? Una perspectiva de esas miradas, ¿no? Porque lo que pasaba es que generalmente frente a ese tipo de comentarios bien nos quedábamos callados para no discutir con la persona que teníamos al frente, para no generar mala onda, ¿no? Pero vamos a tener que empezar a educar en otro sentido, y esa actitud antirracista tiene que permear ahora sí los colegios, ¿no? Los sistemas de salud, para llegar quizá también a un nivel mayor. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque a nivel institucional, yo creo que estas prácticas están como más bien anquilosadas, como bien sedimentadas, y va a costar mucho transformar las estructuras que funcionan así hace muchos años, de esa perspectiva. Entonces creo que a nivel societal es quizás donde podemos tener como mejores chances de poder ir dialogando, ¿no? Y eso sí se puede hacer con argumentos, ¿no? Y evidentemente ahí creo que el rol político de las disciplinas de las ciencias sociales es relevante, pero es importante combatirlo en el cotidiano vivir, ¿no? Y eso significa no es solamente importante para el tema mapuche, estoy pensando también en el tema migrante, ¿no? La experiencia de las poblaciones de distintos países que han llegado a Chile, han tenido que vivir procesos de racialización, también se vuelven sumamente relevantes a la hora de empezar a definir un tipo de perspectiva al respecto, ¿no? Y yo quiero verlo con esperanza, porque estoy seguro de que también para conseguir gran parte de los avances de las demandas del pueblo mapuche, que hoy día son lideradas por los dirigentes de comunidades y de organizaciones mapuche, es necesario construir una alianza política con el mundo chileno, ¿no? Con el mundo chileno que quiera sumarse en ese sentido, ¿no? Sin esa alianza política tampoco lo veo tan factible, ¿no? Yo creo que esa alianza política es necesaria, ¿no? Entonces yo al menos lo quiero ver desde esa perspectiva. Chato. Gracias, una mirada un llamado, ¿no?, a la acción como desde nuestra micropolítica del día a día a poder combatir esto. No sé, Rosamel, si quieres agregar algo último a modo ya de esto de la esperanza, de estas Sí, prácticas de la esperanza, para luego pasar a preguntas de nuestros asistentes, porque ya están saliendo algunas. sí, bueno, definitivamente esto tiene que ser establecido en una especie de resolución de conflictos. Y bueno, han habido sociedades con muchos conflictos internos, y de alguna manera se han instalado sistemas de cómo se pueden resolver esos conflictos. Y yo creo que hay que ir pensando en eso. Pero allí se necesita, digamos, que esa representación que dialogue, tienen que ser personas autorizadas por las propias bases, y también tienen que ser representantes de los sectores de la sociedad nacional chilena. Y en segundo lugar, creo yo que muchos de los acuerdos, de los diálogos y de las conversas que ha tenido el Estado son diálogos, conversas que se tienen dentro de los espacios de los colonizadores, es decir, o es la moneda, o es un ministerio, o es una universidad. Nosotros tenemos un legado histórico que las grandes discusiones que se han tenido históricamente en el país han sido en los propios territorios. Por lo tanto, pienso yo que en una búsqueda de abrir un camino para establecer estas líneas, digamos, conducentes a resolver el conflicto, tiene que hacerse en nuestros territorios, como era la antigua. Lo tercero es que, ¿qué rol va a ocupar el lenguaje allí? No puede ser hasta ahora, hemos estado siempre utilizando el lenguaje huinca, el castellano, el español. Yo creo que tiene que haber allí un aparato de técnicos, de especialistas que garantice el uso del mapuzungún en estas relaciones. Y el Estado y los que participen van a tener que tener la paciencia de escuchar a nuestros dirigentes. Yo pienso eso de acuerdo a lo que yo he vivido ya en las partes en las que hemos estado conversando durante toda esta historia penúltima o última que ha ocurrido en el país. Y lo otro, pienso yo, que aquí tiene que haber una vigilancia internacional en todos los grandes conflictos. Y Chile,
con el conflicto que hay aquí en la región sur, es un conflicto transnacional, hay dos países que están en el conflicto. Por lo tanto, el tema, la discusión es un tema, digamos, de carácter internacional y que involucra a todo el cono sur de América. Y eso se debe tomar en esa dimensión. Por lo tanto, pienso yo que tiene que haber observadores, no solamente observadores al estilo como lo plantean los estados en el mundo, sino observadores que están a los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, les dé garantía y les dé seguridad de que sus voces, los acuerdos van a ser realmente concretados y establecidos en los marcos que aspira el liderazgo mapuche. Y finalmente, eso implica un proceso con establecimiento de metas, con establecimiento de fechas, y eso tiene que ser controlado también por estos mecanismos, digamos, que se instalen en esta especie de comisión de búsqueda, digamos, de solución de los conflictos que tenemos. Yo finalmente quiero, en la esperanza que hablan ustedes, yo también tengo esperanza, porque las voces nuestras han estado, incluso allá en Memphis, la bandera mapuche ha estado por allá, por Memphis, o está en las grandes demostraciones también en los países europeos. Y para qué decir, hemos tenido una abrumadora simpatía de parte importante de la población chilena, que nosotros no nos queda más que decir gracias por ese apoyo y reconocer ese acto, que eso muchas veces podrá ser un acto simbólico, pero al menos ellos creo que se identifican con la forma discriminatoria, los atropellos que estamos viviendo nosotros los mapuches, con los atropellos que ha vivido la población chilena también. Y en ese sentido yo reafirmo lo que dice mi Peñi, que debemos establecer las alianzas, con el cuidado que siempre hay que tener, porque también no hemos tenido muy buena experiencia con las alianzas. Eso. Ley, gracias, Rosana. Interesante la propuesta de establecer el Mapudungun como el código. Es un gran desafío y, bueno, yo creo que ya también algunas líneas claras de acción que tienen una postura bien marcada que dan algunos horizontes, ¿no? Voy a pasar a preguntas que nos están haciendo en el chat de Zoom. Hay varias, bueno, mencionar generalmente que hay varias personas felicitándonos y saludándoles a ustedes, felicitándonos por el espacio, por la iniciativa, y voy a juntar dos preguntas porque fue un punto que ambos tocaron y que a lo mejor podríamos profundizar un poquitito para que nuestros participantes vean ahí consideradas sus preguntas. Voy a juntar lo que dice Vania Rosales en su pregunta, quien saludo ya desde ya, y a Milka, que han hecho las siguientes preguntas. Les preguntan sobre qué opinan o qué reflexiones tienen respecto del estallido social. En particular, por ejemplo, Vania menciona las grandes marchas en donde las personas usaban la bandera mapuche. Creo que esta pregunta ha salido, es bastante reiterada en este tema de las alianzas, ¿no? Y Milka menciona, como le parece también, dice, muy interesante la propuesta de la alianza con la sociedad no mapuche. ¿Podrían entrar los panelistas entonces en esta propuesta? No sé si Rosamel primero o yo, no sé. Ahora puede, dale nomás, dale. ¿Quién quiera primero? Dale, Enrique. Estoy esperando aquí sobre el tema de la bandera, yo creo que ya se le ha dado harta como vuelta a esta pregunta, porque creo que ha salido mucho en la prensa, producto de la reflexión en torno a lo que pasó en Curacautín. Se lo han hecho casi todas las personas, han ido a medios de comunicación de masas como a responder, y evidentemente creo que el periodismo chileno no logró entender o capturar por qué aparecía tanto la huenufolle, como se llama la bandera que flamea en la movilización chilena, ¿no? Evidentemente tengo una perspectiva, no sé si es la correcta o no, pero que simboliza el movimiento mapuche, y esa bandera particularmente simboliza un proceso de resistencia, ¿no? Un proceso de lucha. Yo creo que ese mundo social chileno que se movilizó el 18 de octubre tenía que, o buscó apelar a ciertos referentes de resistencia. Y en ese referente más cercano al territorio acá próximo es sin duda el movimiento mapuche, ¿no? Que durante largo tiempo, no solo los últimos 30 años, sino durante todo el siglo XX, ha venido
combatiendo de cierto modo espacios políticos anticoloniales y antirracistas. Entonces creo que eso es básicamente el simbolismo que hay detrás. Estoy seguro que muchísimos jóvenes que flamearon la bandera mapuche no saben en qué contexto surgió, ni cómo se creó, ni cuántos años tiene, pero simboliza algo. Y lo importante en esto son los símbolos, ¿no? Los símbolos dan identidad, dan carisma a un proceso. Creo que esa referencia a la Guanufoye tenía que ver con la lucha del pueblo mapuche, ¿no? De ahí a canalizar eso a mejores espacios políticos es un desafío para todo, tanto para el mundo mapuche como también para la sociedad chilena, ¿no? Toda vez que esos canales sabemos que existen, pero muchos son precarios y aún falta desarrollarlos, ¿no? Pero creo que simbolizaba básicamente eso, esa participación de la Guanufoye. Se cayó Rosamel. Otra vez, bueno, pero yo la verdad es que yo soy de la idea de normalizar esto. A cualquiera de nosotros en este momento se nos puede caer el internet. Yo de hecho estaba con problemas muy graves hasta el día de ayer y bueno, ya lo recuperaremos y cuando se levante, cuando aparezca lo recogemos. Y le preguntamos su opinión porque también esto, como él mencionó, yo por eso hilé las preguntas, porque también él mencionó la presencia de la bandera mapuche en otros territorios además, y con lo que eso significa, por eso lo recogí y retomaremos con él. Hay hartas preguntas en el chat y estoy tratando de conjugarlas, por ejemplo, quizás esto, no sé, ustedes después con Rosamel me explicitarán y él creo que ya algo dio de luces respecto de la complejidad de hablar del tema mujer mapuche o de género y mujeres mapuche, y que les habría gustado sin duda que hubiese un referente femenino aquí como para poder aludir a ese tema, pero hay preguntas igual respecto de cómo ven. Voy a leer para aprovechar de saludar a las personas que refieren a esto. Igualdad con Osur Valdivia, no sé quién será, pero dice, todas las mujeres vivimos discriminaciones y se agudizan entre conductas racistas para mujeres indígenas y negras. Y más abajo, consultar a los expositores Sandra Villanueva por su opinión en torno a la violencia de género dentro del pueblo mapuche. Y lo voy a hilar con lo que más abajo nos dice Claudia Arellano, porque introduce un concepto. Preguntar, dice, en relación a la colonialidad de género. Se refiere a el entronque, y cita a Julieta Paredes, el entronque de patriarcados. El patriarcado europeo se conjuga con un patriarcado indígena. ¿Qué opinan los expositores de esto? De momento con Enrique hasta que vuelva por ahí Rosamel. Bueno, es una pregunta súper difícil, en verdad, no es fácil. Porque también hay distintas opiniones, ¿no? No sé, he tratado de leer lo que más se ha publicado, ahí pienso en los trabajos de Villaray Peindemal, de Andrea Álvarez, los trabajos de Ana Villaleo, los trabajos de Margarita Calfío, los trabajos de Carola Pinchulef, o sea, hay harta literatura mapuche que pueden seguir como para profundizar como en ¿Lo el puedes tema. repetir para que anoten? Porque a lo mejor nuestros panelistas opositores están ahí, o sea, los participantes pueden estar ahí anotando. Pero igual, claro, dándole vuelta, sin duda, la dificultad de la pregunta tiene que ver con mirarse para adentro también, ¿no? Como sociedad mapuche. Evidentemente está relacionado con el tema del racismo, pero creo que es una pregunta más como orientada a que nos miremos como mapuche, ¿no? A nuestra propia sociedad, creo que es el tenor de la consulta, ¿no? Y esta relación de entronque de patriarcado, que es un concepto que emerge acá con Julieta Paredes y Adriana Guzmán, ¿no? En uno de los primeros textos que tienen desde Bolivia, pasa a ser como una referencia también acá en Chile, ¿no? En el uso político que se le empieza a dar a esta idea, particularmente para hablar de si existe un patriarcado propio de los pueblos originarios, en este caso mapuche, ¿no? Y ahí creo que hay dos posiciones, que una posición es, no existe, el patriarcado es un invento de la colonización y por lo tanto solo existe en la medida en que fuimos colonizados, que es la respuesta de varias personas que he leído. Y hay otras respuestas que tienen una orientación a que sí existe un patriarcado propio de los sistemas, en este caso del pueblo mapuche. Creo que generalizar a pueblo originario es como también un error metodológico importante. Y que sí existiría una conjunción de estos patriarcados propios del mundo mapuche con el patriarcado de la colonización, y eso siguiendo la idea de Julieta Paredes, de Adriana Guzmán y de Rita Segato, que tiene unos textos que hablan del patriarcado de baja intensidad, ¿no?
Y esto sería como la noción de que estos patriarcados se juntan, juntos, un poco potenciados también por la perspectiva colonial y el patriarcado colonial, queda un poco, o se hace más visible, ¿no? En el presente. Y ahí hay que profundizar un poco en esas lecturas, ver un poco qué piensan algunas escritoras del mundo mapuche que articulan esta idea de que no existiría un patriarcado previo, y las que sí, ¿no? Entonces hay mucho ahí para poder como desarrollar, ¿no? Pero es un tema que requiere otro foro, creo yo, porque es un nivel de profundización muy, muy, muy importante que requiere personas más como a caballo con este tema. Yo soy un simple lector de este tipo de formaciones teóricas y puedo tener una opinión, pero creo que se necesita un foro propio para profundizar en esto, quizás ahí recoger el guante como colegio de antropólogos y hacer una invitación a ese diálogo, ¿no? Sí, gracias, sin duda que sí. Lo retomamos porque apareció bastante en el chat más de una pregunta, era una inquietud, pero sin duda que es necesario repasar lo que dicen las colegas organizadoras, Tatiana Araya, Natalia Caniguán. Estuvimos intentando convocar a algunas colegas mujeres, pero para esta instancia, digamos, no tenían agenda, pero sin duda que vamos a compensar probablemente con un espacio único de esto, o siempre con la paridad, que es un criterio que nos importa muchísimo también. Eh, Hay hartas preguntas, yo creo que en honor al tiempo quizás no nos vamos a poder entender en todas. Me queda la tranquilidad de que nos vamos con buenas preguntas de este espacio y con más insumos para las respuestas, quizás no respuestas definitivas, pero mejores insumos. Hay algunas que son específicas para Rosamel, así que si él vuelve esperaremos un poco para, para contarle, pero voy a leer una de Carolina Barriga, que saluda primero a los expositores y dice, quiere preguntar ¿qué opinan de la idea del senador Moreira de dividir al pueblo mapuche del Huilliche como etnias distintas y del conflicto que se ha dado en las comunidades huilliche de Chiloé a raíz de ese proyecto? Están haciendo preguntas complejas. Sí. Moreira. Bueno, pero problematicemos, si para eso estamos acá también un poco. Evidentemente la propuesta de Moreira tiene relación con desestructurar un poco la identidad como mapuche que se ha forjado en el último tiempo, ¿no? Yo creo que esa identidad nacional mapuche ha sido uno de los grandes logros de los últimos 40 años de reivindicación propia del movimiento mapuche, ¿no? Si hay un punto en el que estamos como fuertes es en el proceso de identificación. Y por lo tanto, socavarlo es fundamental para algunos sectores de la derecha, ¿no? Porque socava la misma identificación mapuche, socava la identidad nacional chilena, ¿no? La va separando y se la enrostra en la cara, le enrostra en la cara que somos pueblo, que somos nación, que tenemos derechos políticos y por lo tanto, qué mejor que aprovechar algunos elementos propios de las divisiones territoriales mapuches para alegar una subdivisión posterior. Ahora, eso ha sido también por así decirlo, contrarrestado por varios comunicados de organizaciones propias del mundo huilliche. Ahora, el mundo mapuche sabe bien que existen estas diferencias, que hay mucha diferencia propia de la reivindicación, de las características territoriales del mundo huilliche, porque el mundo mapuche es diverso, y se asume diverso, ¿no? Es un gran territorio extenso donde las personas han ido construyendo historias disímiles, ¿no? Y evidentemente el mundo huilliche tiene una particularidad muy grande respecto de su propia historia, respecto de los procesos de colonización, respecto de la lengua, ¿no? Y por lo tanto es propio también validar y valorar también la existencia de esas características, así como también lo tienen gran parte de las subdivisiones territoriales que tenemos en el Puelmapu, que tenemos en el mundo mapuche más cercano a la frontera con el Estado, ¿no? O las que tenemos más como en sectores meridionales, ¿no? Entonces es una discusión que yo creo que le compete a los pueblos propiamente, al pueblo mapuche, al mundo huilliche, pero es nuestra discusión, ¿no? No tiene que ser instrumentalizada por sectores políticos que están buscando otro tipo de intereses en esto, ¿no? Es nuestra discusión, la daremos en su momento, ¿no? Y en este momento las comunidades huilliche se han articulado para
reclamar un poco contra esta intentona del senador Moreira, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado también con lo que hay atrás de estos golpes que da la derecha en Chile, ¿no? Y otros sectores también. Tú, Enrique, le damos la bienvenida a Rosamel, que de nuevo se pudo incorporar. ¿Cómo estamos? ¿Nos escucha? Sí, te escucho, vamos bien. Le repito entonces la pregunta, la consulta era respecto de qué opinión tienen ustedes de la idea de Moreira de dividir al pueblo entre los mapuche y los huilliche, ¿qué opinión le merece? Bien, bueno, Moreira se conoce muy bien ese senador porque ha sido muy cercano a Augusto Pinochet Ugarte, José Ramón. Y creo que él considera como un ídolo al capitán general. Y yo hago las siguientes relaciones. Las relaciones que Pinochet decretó el año 79, la ley 2568, que buscó eliminar de raíz al pueblo mapuche. En esa ley que dividió las comunidades, Pinochet en el primer artículo señalaba que los mapuches propietarios de esas tierras dejarán de ser automáticamente no indígenas y serán considerados chilenos. Y las tierras indígenas dejarán de ser indígenas. Entonces yo creo que el legado de que tiene la dictadura allí, que está presente en mucha cultura política en Chile todavía, se refleja en las actitudes, digamos, de ciertos líderes que desde afuera y en una condición muy instrumental a sus propios intereses pretenden utilizar diferencias culturales que existen en el territorio históricamente para producir entonces una situación de posturas diversas dentro del conjunto del pueblo mapuche, para crear entonces una división para gobernar mejor. Entonces esa es un poco la explicación que CAS está haciendo más o menos similar con Norín, ¿no? Que es la otra situación extrema actual, que allí está acompañando a Norín, porque Norín es un loco con bastante trayectoria, que tuvo una posición de diálogo con los gobiernos, digamos, principalmente del gobierno de Piñera, y él hoy día aparece como un gestor, digamos, en la línea de apoyar a Norín para que sea reconocido realmente como un líder, digamos, del movimiento mapuche. O sea, no es solamente Moreira el que está allí con esa idea, sino también Cas. Gracias, Lamien. Bueno, hay hartas preguntas en el chat, pero como dijimos, en honor al tiempo, más de 1 hora y media, no queríamos excedernos. Nos siguen agradeciendo por el espacio, quizás darle un momento a ambos. Yo le daría primero a Rosamel, si me permite, Enrique, aprovechando que tiene conexión estable, para dar algunas palabras al cierre, ya sea ideas generales respecto de este tema o de este espacio también. Y después ya vamos haciendo lectura general de los saludos y despidiéndonos para dejar los invitados también al foro siguiente. Adelante, Rosamel, si quiere cerrar. Yo creo que estos debates no podrían quedar allí estampados en esta tecnología que también tiene un cierto control. Yo pienso que pudiéramos convertirlo en una base de trabajo para el futuro. Y sobre todo bajar esta discusión con la propia gente, yo creo, bajarlo en la universidad, en nuestro departamento, yo creo que eso es una tarea dentro del gran proyecto que habíamos hablado al principio en las primeras reuniones que teníamos como colegio, que tuvimos como colegio. Yo creo que estos son recursos que las preguntas incluso que le hicieron llegar a usted nos gustaría, en mi caso, recibirla toda como para poder darme la idea de que si estamos a tono o estamos en contradicción o estamos en qué plano estamos. Porque esa es parte del quehacer también de las ciencias sociales, sobre todo de la antropología, discutir sobre las diferencias. Eso sería nomás, y atender y agradecerle a la gente que ha estado escuchando la conversa, en mi caso con mucha interferencia, porque no tengo buena acogida con el sistema Wincar. Pero igual gracias también, gracias por la paciencia, porque yo sé que es fácil caer en la frustración también cuando los sistemas no operan. Pues. Agradezco la paciencia que ha tenido
para resolver dos inquietudes de las cosas que planteó. Esta charla está siendo grabada, así que se puede volver quienes quieran continuar, digamos, en el trabajo, los que están en las otras comisiones, la gente que se quiera unir al trabajo que se está haciendo también es muy bienvenida, y este material va a ser registrado. Y lo otro es que este chat, se me ocurre ahora mismo, lo copiamos y lo pegamos, y como ustedes están en una convocatoria común, se lo enviamos igual para que puedan ver qué más la gente preguntó, qué comentarios hubo, porque también mientras ustedes van conversando, hay conversa en el chat de sí, muy bien, oye, súper claro, excelente idea, continuar, ¿cierto?, con las tareas, dice Marcelo Veró, que los saludo, en nuestras relaciones no solo académicas, faltó tiempo, continuemos con este diálogo, así que ahí resuelvo un poco esas inquietudes que usted levantó. Le doy el pase a Enrique, entonces paso epílogo, y vamos cerrando en honor al tiempo. Gracias. No, primero agradecer la invitación, la disposición al diálogo y el estar 1 hora y media en la pantalla, que a esta altura del día los que hemos hecho clase estamos muertos. Entonces, le agradezco ahí la paciencia a todas las personas que están conectadas, que son hartas, ¿no? Me imaginé que íbamos a hacer menos, pero en un momento eran más de 70, así que está súper bien. A las colegas y a los colegas que están atentos también como a esta discusión. Creo que hay que profundizar en la perspectiva de una militancia antirracista, que un poco el combate diario, día a día, ¿no?, que vamos a tener que desarrollar, ¿no? Porque lo vuelvo a repetir, ¿no?, esta exposición un poco de la mentalidad racial del chileno común y corriente está a un nivel institucional, pero también está en lo más cotidiano, ¿no? Y necesitamos ahí tener ciertas respuestas ante ese tipo de hechos, y eso nos llama a todos como a actuar. Creo que en esa actuación, en la formación de nuestras familias, en la formación de nuestros hijos e hijas, y en los caminos que vayamos tomando cada uno de nosotros, tenemos algo que decir. Entonces, si se contribuyó a eso en este debate, creo que tenemos que seguir por esa senda, y evidentemente acá hay muchos más temas que se expusieron, que me imagino que pueden ser recogidos y abordados en reuniones posteriores. Así que nada, solo las gracias, y nos encontraremos más adelante. Gracias también, Enrique. Bueno, vamos a ir cerrando. No quiero que cerremos sin saludar a toda la gente que participó, que asistió, pero también que participó en el chat. Francisca de la Maza, Fabián Leboniet, que lo vi que más abajo repasó a las autoras que mencionó Enrique para que tomemos nota. Está Rafaela Humada, Noelia Velázquez, Andrés Dinamarca, ahí está Francisca saludando. Nos saluda también de latitudes súper diferentes, de Arica, del norte, Paola Urrutia, Guillermo San Martín y tantos otros que se me van a ir, y desde ya invitarles, porque aquí más abajo veo las intervenciones de nuestras líderes del grupo de trabajo de observatorio que está generando estos foros, de que la próxima jornada será el día 3 de septiembre. Estoy buscando el mensaje de Tatiana en donde decía más o menos cuál es el tema, pero si no lo alcanzo a leer, dice jueves 3 de septiembre sobre el tema constituyente, ¿ya? Así que también vi pasar unas preguntas en el chat sobre ese tema, guárdenlas para esta próxima edición. Me da la sensación que no logramos salir por Facebook Live, pero vamos a resolver los problemas para tener una audiencia aún más ampliada. Lo bueno que ya estamos, digamos, arriba de estas plataformas y con registro, como les comentaba, para después, si alguien quiere recoger el guante, sistematizar y buscar continuar. Me dice, me corrige abajo Natalia, no, próximo jueves, Justicia desde Pueblos Indígenas, jueves 20 de agosto. Viene ahora ya vamos a hacer una constante de los días jueves, entonces. Nos da las felicitaciones, las gracias por el espacio, nosotros les agradecemos a ustedes, con especial dedicación, ¿cierto?, a Enrique y Rosa, invitación, y nos veremos la próxima semana, idealmente, y seguimos en contacto, por supuesto, para otras actividades, también a los y las colegas, los y las que son antropólogos y antropólogas acá, la invitación a colegiarse, a unirse, a participar, a hacer cosas, y seguimos en contacto, ¿ya? Así que muchas gracias, Peucayal, nos vemos, que estén muy, muy bien.